Hola Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal, tía? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Preparada para nuestro segundo capítulo? preparadísima. Bienvenido, bienvenida si estás escuchándonos. Vamos a hablar, bueno, es nuestro segundo podcast y vamos a hablar de cosas que a veces pasan y que no sabemos por qué pasan. Pero son cositas curiosas. A lo mejor conoces a alguna persona que no es capaz de ir caminando y hablando al mismo tiempo cuando se vuelve intenso el tema, ¿no? Por ejemplo, que te agarra del brazo y tiene que parar para contarte el intríngulis de la cuestión. O típica persona que no sabe, que no mide nunca bien dónde para el coche. Que tú vas en el coche al lado y dices, ¿pero esta persona? A la que se le mueven las columnas. 3 meses para adelante. 3 metros para adelante quería decir, o que se le mueven las columnas. O que, bueno, yo soy muy esta persona, pero bueno, luego hablamos de eso. Que va por y dice, ahí, hay un sitio. Y te dicen, no, ahí no entra ni de coña. Y tú dices, que no, que yo creo que sí. Y luego lo intentas, haces todas las maniobras posibles, nunca jamás entra el coche porque no lo calculaste bien inicialmente. Efectivamente. Incluso hay vídeos, ¿no?, por internet de estos míticos de gente intentando aparcar el coche, que dices tú, ¿cómo puede ser que haga 8 veces la misma maniobra? Que no y vuelva te 8 entra, veces busque a que no. otro, señor. O a lo mejor entra, pero no es capaz de hacer la maniobra, calcular la maniobra, los tiempos, los espacios para hacerlo, ¿no? No sé cuántas veces nos hemos parado a pensar cuánto de esto tiene que ver con la visión. Probablemente algunos optometristas sí que nos lo hemos parado a pensar, pero otras personas no. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de todo esto. Bueno, pues todo esto de lo que estábamos hablando tiene que ver con las relaciones visoespaciales. Entre otras cosas, por supuesto, porque a lo mejor un fisio viene aquí y nos dice, oye, pero esto tiene que... Pero bueno, sí que vamos a hablar visual. A nivel visual y además como una de las principales habilidades que influyen en que esto pueda ir o no pueda ir adelante, en que aparezcan estos síntomas o no aparezcan, es la visión. Uh-huh. Y las relaciones visoespaciales en concreto. Sí. Entonces, bueno, pues por poner un poco en contexto, relaciones visoespaciales son cómo interpretamos la información visual para entender cómo los objetos se distribuyen en el espacio, los tamaños, las distancias, cómo nos relacionamos nosotros con ese espacio, otras personas con ese espacio, como que yo pueda, no solamente está el tema de que yo sepa dónde colocarme o sepa dónde aparcar mi coche, sino también dónde está tía colocada si yo quiero pasarle algo, o estoy jugando algún deporte y quiero pasar el balón, dónde está ella colocada, cuál es el espacio que ocupa, para que yo pueda de relacionarme adecuadamente con todo eso que me rodea. Sí, es como nosotros estamos constantemente haciendo cosas con la visión muy inconscientes, por eso la despreciamos tanto, pero es tan importante. Y realmente una de las cosas que hacemos en unas áreas visuales visoespaciales es crear constantemente mapas cambiantes de la realidad. Nosotros, si pretendemos ir a un sitio que desconocemos absolutamente sin un mapa, pues nos vamos a perder y nos va a costar muchísimo orientarnos y ser funcionales. Bueno, pues si nos falla la creación de ese tipo de mapas a una escala real y calculando por lo tanto esas distancias y demás, pues vamos a tener ciertos síntomas, que es de lo que queremos hoy hablar, para que se entienda qué comportamientos están influenciados por la visión. Y creo que es interesante, ahora que hablabas de los mapas y que luego vamos a hablar mucho de los mapas de una ciudad, de los mapas, también hablar de la importancia que es la creación de ese mapa de uno mismo. O sea, que todo parte al final de que uno entienda en su propio cuerpo primero, cuando comenzamos un poco como de dónde viene todo esto, cuándo empieza a desarrollarse todo esto y empiezas y vas pasos atrás. Muchas veces cuando aparecen esos síntomas uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Dónde hubo un fallo? ¿Dónde está algo que ocurrió de una manera y que no debía haber ocurrido de esa forma? Pues viene un poco de esa creación inicial de mi mapa, de mi propio cuerpo, de cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha, de cuál es mi arriba, cuál es mi abajo, mis propias distancias, cómo yo cuánto me tengo que mover para alcanzar algo, cómo de alto es algo respecto a mí, cómo aumenta o disminuye el tamaño de las cosas en función de desde donde yo las miro. Sí. De hecho, por aterrizarlo ahora, imaginemos a un bebé. Nosotros cuando ya de adultos o de niños un poquito más mayores entramos en un sitio
y calculamos a qué distancia está algo, tiene mucho que ver con las distancias relativas y los tamaños que ya conocemos, ¿no? Sé cuál es el tamaño de una puerta más o menos, tiene este tamaño, pues está a aquella distancia, igual que otras claves, ¿no? De que haya cosas por delante que lo tapa, pues sé que lo que tapa algo está por delante y más cerca de mí que eso otro. Bueno, pero todo esto, toda esta constancia de forma también, de los tamaños, de la permanencia del objeto y demás, se desarrolla a veces, se desarrolla siempre, cuando el niño está experimentando al inicio con objetos reales a los cuales se acerca y va viendo según gateo hacia ese objeto, cómo ese objeto cambia el tamaño aparente a ser más grande respecto a cuando estaba más lejos y empecé a gatear. O a nivel de los cálculos espaciales que hacen cuando pues estamos pues, con la alimentación, cuando empezamos la alimentación complementaria, baby led weaning, sí, tal, para que ellos puedan agarrar, por ejemplo, un cachito de comida. Pues están viendo ese cachito de comida y a lo mejor al principio no van de forma precisa a agarrar ese cachito de comida, pero ese fallo espacial y esos continuos errores a veces en la localización y a veces aciertos son los que hacen que de repente ese niño entienda en función de su propio cuerpo y cómo lo mueve y dónde está, a qué distancia está, relacionándolo con sus mapas espaciales visuales, ¿no? Que está creando. Entonces es un poco lo que decíamos, de toda esa información visual que yo voy almacenando y voy analizando y qué número de gateos me ha llevado llegar hasta el sofá donde está mi madre y mi padre, pues me ha llevado, entonces la siguiente vez no lo piensas de manera activa, pero se va generando ese aprendizaje y esa interpretación de espacios y de distancias que luego nos permite pues ir desarrollando e ir traspasando de ese mapa que yo me he generado de mi propio cuerpo a un mapa de el espacio, de lo que me rodea, ya sea algo que conozco porque he estado allí o algo que me pueden contar o que me pueden incluso me puedo llegar a imaginar. Sí. De hecho, ahora estoy pensando en algo que puede relacionarse más fácilmente con los mapas, que lo hacen algunos niños y algunas niñas. Bueno, ya hablamos de es un tipo de comportamiento, ¿no? Que da señales de alarma y normalmente no se habla de que esto pueda ser a nivel visual. Y es los típicos niños o niñas que entran en una sala y tienen la necesidad de bordear la sala. Es un comportamiento muy común que a lo mejor lo habéis visto 1000 veces, pero no os dabais cuenta, no lo identificabais y a partir de hoy quizás sí. Y lo que hace es ir tocando todo. Y va y bordea, y no es que no vea, no es que no tenga capacidad para discriminar los objetos, es que necesita hacer ese trayecto y generarse una estructura no viendo, sino tocando. Necesita saber dónde están las cosas y no es capaz de, solamente observando el entorno, hacerse una idea de todo el espacio. Niños que luego muestran también mucha inseguridad espacial, porque en muchas situaciones de la vida, cuando estás fuera, no puedes ir generando un mapa a nivel táctil de todo. Pero cuando están en entornos un poquito más controlados, pasa mucho en tiendas y, bueno, en tiendas, en la clase, en ambientes un poquito más cerrados, que sí, tienen esa necesidad. Niños que van tocando todo y no tocas todo. Bueno, pues claro, muchas veces no. Yo entiendo que para alguien que no está metido en nuestro ámbito es muy difícil relacionar esto con una disfunción visual. Pero realmente tiene muchísimo que ver. Sí, entonces podemos poner ejemplos como este que tú acabas de decir. Sí. Se me ocurre también con lo que veníamos hablando de las distancias, algo que a mí me resulta también llamativo es la estimación de distancias, la estimación de medidas, de esto está a no sé cuántos y cómo de significativo para mí es que yo te diga, sí, es una tienda que está a 200 metros y que tú puedas entender que eso es cerca o es lejos. Y cuando no eres capaz de estimarlo, de, sí, hombre, esto está a 4 kilómetros y a ti te cuadra que puedan ser 4 kilómetros, pero si tú lo piensas en realidad y tú conoces cuánto es 4 kilómetros, tú nunca dirías esto, o eso que mide tal. O sea, que evidentemente cuando se hace por exageración, pues sí está claro, ¿no? Pero que creo que... O sea, vamos, sé, porque he tenido dificultades visoespaciales, porque las sigo teniendo. Es que Ana nos puede contar cositas en primera persona. Que para mí es difícil estimar ese tipo de medidas, ya no solamente es eso, distancias, sino también centímetros, ¿no? De, sí, tú crees que en 40 centímetros, y a nosotros nos pasa mucho en nuestro día a día que muchas veces hay medidas que tomamos que son en base a qué distancia de los ojos puede hacer X cosa. Lo puede hacer a 40 centímetros, puede hacer a 20 centímetros, a 12 centímetros. Y... Dios mío, eso es mucho, es poco, ¿cuánto es exactamente? Sí. Y eso. Eso tiene un punto, yo lo he pensado mucho, hay veces que se hacen también compensaciones. Por ejemplo, yo creo que no soy excesivamente buena calculando distancias visualmente, pero
sí evoco la imagen en mi cabeza, o sea, hago una visualización, que tampoco soy yo aquí la más tal en visualización, pero pienso e intento poner ahí en ese espacio una regla con la que he vivido y convivido toda mi infancia, eso, bachillerato y parte de la carrera, ¿no? Las reglas estas de medir que te ponen cada 5 centímetros la raya más ancha. Entonces, como que sí que soy más capaz de suplir esa dificultad que tengo yo con la visoespacialidad, porque lo que hago es visualizar una regla delante de la nariz de esa persona y calculo mucho mejor. Y ahí sí que soy capaz incluso de afinar bastante bien entre 10 centímetros y 12, por ejemplo. Pero no es a través tanto de un buen cálculo mío espacial, sino de un recurso que tengo de visualización. Bueno, y yo creo que los recursos en general es importante hablar de ellos, porque muchas veces estas dificultades a nivel visoespacial en la infancia tienen algo o tienen como en un aspecto muy que podemos decir, sí, mira, pues calcula fatal las distancias o tengo mi niño o mi niña que quiere escribir algo en una cartulina y de repente la parte del final la aplastuja toda porque no calcula cuánto le va a ocupar la palabra y cuando luego llega y lo escribe no le cabe, entonces pone feliz cumpleaños pequeñito aquí al final. Entonces creo que durante la infancia hay veces que podemos decir pues estos síntomas son tal cual y seguro que indican esto, pero cuando eso pasa desapercibido y llegas a la edad adulta y ya has generado tus compensaciones y ya has encontrado la manera de pues abiertelas como con lo que tienes, como pues visualizando o memorizando o como tú consideres que lo has hecho. Hay veces que empiezas a normalizar dificultades, que considero que es lo que me pasa a mí. Normalizas que se me da bien la orientación, normalizas que es que no soy buena aparcando, normalizas que no se me da bien medir distancias, que soy torpe, que los deportes de equipo pues no se me van a dar bien y ya está. Entonces creo que, de hecho, eso que me dices de la compensación tuya, de como esa regla que tú te imaginas, al final todos tenemos esos pequeños recursos porque tú no piensas de primeras ni sabes cómo si los demás se están enfrentando a la misma dificultad que tú, ¿no? Sí. Entonces, quería meterme un poco en esta parte de la ubicación, de ubicarse en el espacio y de la orientación, perdón. Creo que tiene un componente visoespacial, por supuesto, el que tú puedas en tu mente... A mí lo que me cuesta es, no ya una vez tengo trabajado el tema izquierda y derecha y el tema direcciones y demás, es como el unir una parte de la ciudad con otra. Entonces, cuando tú vas a una ciudad nueva, como me pasó al llegar a Pontevedra, me parece difícil tú tienes en tu cabeza el camino que tú sigues para ir al trabajo, o el camino que tú sigues para ir al súper, o el camino que tú sigues para ir a tal sitio, y de repente vas del trabajo al súper por una calle por la que tú no irías porque yo volvería a casa e empezaría el siguiente camino y te explota la cabeza porque es como, los mapas se unen. Pero trabajando esto en terapia visual con Lucy, que fue como lo conseguí mejorar. Es que hay que decir que Ana lleva aquí trabajando 1 año y unos meses. Sí, 1 año y un par de meses. Y ha hecho terapia visual con Lucy para mejorar, entre otras cosas, bueno, sobre todo esta parte visoespacial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso, su experiencia también. Contexto. Entonces, vi que parte de, y además me ha recordado antes también cuando lo decías con el tema de ir de los niños que van y quieren tocar todo, hay una parte que también para generar ese mapa en tu cabeza está el que tú prestes atención, al que tú intentes tomar referencias, como ya no solamente que tú vas por la calle y tú vas con alguien y te va llevando hacia donde tú quieres ir, y entonces no prestas atención a si has girado o hacia no has girado, si esa esquina estaba o no estaba, cuál calle pasaste o no pasaste. Y creo que ese tipo de referencias al final son clave para poder ubicarte en el espacio, porque tú necesitas poder apoyarte en cosas. Y creo que tiene que ver con lo que tú hablabas a la hora de imaginarte la regla y demás, porque al final es lo mismo, es una referencia que tú tomas, esa regla imaginaria en tu caso, o en el caso de la calle, pues el número de pivotes que hay en un espacio en el que tu coche cabría. Y entonces creo que dentro de este desarrollo en esta capacidad para relacionar cosas en el espacio para después poder traspasarlo a tu vida diaria, entra en juego también esa atención activa que haces, de que parece cuando lo tienes automatizado es como algo inconsciente, tú te vas, sí, me he cruzado con, allí ha quedado a la derecha el Zara y tal cual,
pero cuando no, es algo que empiezas a hacer de manera activa, que es un poco en el proceso en el que yo estoy ahora. Sí, de hecho, relaciona guay con una cosa que dejamos en el tintero, que lo hablamos al inicio de todo, ¿no? Que hablábamos de que seguro que a muchas personas le ha pasado, decir, ¿qué tiene que ver lo de que no pueda hablar y caminar al mismo tiempo con la visión? Que esto sí que no lo hemos explicado y yo creo que tiene mucho que ver con esto, se relaciona fácilmente con esto. Hay unos automatismos a la hora de generar esos mapas espaciales o de... Ya no hablo de los mapas para orientarte, sino estar cómodamente deambulando por una ciudad y pudiendo estar en tu parte atencional en una conversación, pero tu parte visoespacial más automática, analizando lo que viene, si hay un escalón, si una persona viene por aquí más cerca o más lejos y me tengo que apartar para no chocarme. Y claro, este tipo de personas que no tienen esa capacidad, lo que les pasa es, vale, estoy más segura si me paro y ahora que tengo que concentrarme en ti y que mi área visoespacial no va a funcionar porque no está automatizada, vale, pues nos quedamos quietos, a mí que me esquiven, yo no tengo que esquivar, ¿no? Un poco eso. Y cuando ya puedo, o te tengo que escuchar y me interesa poco lo que... pues entonces ya puedo seguir avanzando, ¿no? Pues sí, hay que entender la parte visoespacial como un proceso automático que si no se automatiza da síntomas y es muy difícil de relacionar con la visión, claro. Y abro melón, ¿qué opinas de en todo esto? Porque tenemos herramientas como Google Maps que te hace la tarea. Sí. Entonces yo ya no tengo que quedarme con referencias de nada porque tengo mi mapa en el móvil que me dice vas para allá, vas para acá, oriéntate y no te hace falta, o sea, oriéntate hacia tal sitio y gira y dobla y oriéntate por ahí. Mi padre, por ejemplo, que fue representante de estos que van con el cochecito por diferentes tiendas y vendiendo y así, mi padre, claro, vivió la época de no tener Google Maps, ni mucho menos. Y trabajó, yo creo que llegaba hasta Madrid incluso, o sea, toda la zona norte de España. Claro, yo era pequeña e iba con él viajando y veía que él era capaz de decir, no, ahora estamos yendo para allá, no, o sea, él era capaz de ver primero un mapa real verlo, saber dónde están los sitios y decir, no, es que si Valladolid Valladolid la dejamos a mano izquierda y entonces yo sigo para allá. Era capaz de ubicarse donde estaba porque había generado esos mapas más reales en su cabeza, ¿no? En base a ver mapas reales igualmente, pero claro, Maps es en el aquí y ahora y da igual dónde estás, tú sigues y te encuentras con la curva y giras para allá. Entonces yo creo que sí que hay un punto de pérdida de eso en concreto, de que de otra manera pues las personas podían entrenar un poquito más. Sí. Pero también es cierto que tiene muchísimas ventajas, ¿no? No, por supuesto. Por ejemplo, ahora que has hablado de tu padre, me acuerdo de mis padres siempre me cuentan una historia con mis tíos de llegar a una ciudad cada uno en su coche, ¿no? Y entonces de repente, pues típico, se van siguiendo. Esto es antes de Google Maps y antes de todo esto. Y era una ciudad nueva. Y entonces uno se queda delante del semáforo y el otro se queda atrás. Y se van y se pierden. Y ahora, ¿cómo nos encontramos? Que a día de hoy es como... móvil, estoy aquí, en ese momento no hay móvil, no hay, te van dando ubicación en tiempo real, no hay nada de esto. Y casualmente por, pues no sé, casualidades de la vida, como que ambos hicieron como rodeamos la manzana, tal, no sé qué, y nos encontramos al final y nos tenemos. Pero mi hermana y yo siempre era como, ¿qué? Jamás te encuentro. ¿En qué siglo esto? ¿En qué siglo, perdón? Claro. Entonces, hace nada. Bueno, pienso que no es que te entontezca el tema de tener esa herramienta, pero sí creo que a veces hace que te facilita la tarea y que por lo tanto si tienes una dificultad tienes que ponerle tu intención para querer dejar de usarla, porque yo, por mí, de toda la vida iría a con Google Maps a cualquier sitio y vuelvo a hacer el mismo camino mañana y vuelvo a coger Google Maps y mañana, al día siguiente, otra vez. Entonces, al final la cosa es, vale, la primera vez que vas genial, pero como activamente, digo, si quieres dejar de tener la dificultad, por supuesto. Sí. Al final es como activamente decir, vale, voy a intentar hacerlo sin esto, voy a intentar quedarme yo con cositas o que carteles o que me indican, porque a veces incluso vas en el coche hacia un sitio y tienes la pantallita y te indica dónde, y a lo mejor lo mismo te lo ha dicho el cartel que te decía Pontevedra en la siguiente salida, y tú pues pasas del cartel y si te lo dice Google, sí, si no... Sí, si no, dice que no, así que será que no. Sí. Vale, sí que estoy de acuerdo totalmente con tú que estás haciendo terapia o que has estado haciendo, ya no me acuerdo ya si ya estás de alta, genial. Pues que una vez que trabajas esas habilidades,
luego tengas ciertas cositas que hagas en tu día a día para fomentar, favorecer que esa habilidad que has creado pero que no está en el mejor de sus momentos, claro, porque llevas toda la vida sin usarla, pues fomentarla, ¿no? Pero también es cierto que tampoco vamos a mandar el mensaje aquí que de repente una persona que tiene una mala visoespacialidad por de repente dejar de usar Maps o 2 herramientas digitales más vaya a mejorar su visoespacialidad. Precisamente necesitas y dependes mucho de esa herramienta porque de la otra manera te pierdes, ¿no? Claro. Entonces, eso es importante entenderlo, que existe una rehabilitación visual, una terapia visual en la que se trabajan estas habilidades para luego ponerlas en marcha en el día a día. No se trata de, no, pues ahora voy a caminar sin pararme. Ya bueno, pues que a lo mejor te metes la leche del siglo, porque no eres capaz de calcular o no eres capaz de procesar que tienes un escalón delante. Entonces, bueno, más que nada mandar ese mensaje, ¿no? De que, no, que se entienda que es porque tú has terminado la terapia, has mejorado esas áreas y ahora tienes como deberes no tenemos que seguir haciendo una terapia activa, claro, pero tenemos que seguir construyendo la visoespacialidad que nos ha construido en tus primeros 20 poquísimos años. Claro, sí, y al final es un poco lo interesante de la terapia, que se va un poco... tú la canalizas y la llevas a donde tú quieres, al área donde a ti a lo mejor yo no tengo errores de inversiones en letras y números como tienen niños y niñas con los que trabajamos estas mismas habilidades, pero a lo mejor si eso no lo hubiese trabajado de más pequeña, o quizá mi yo de 8 años sí que lo hacía y yo no me acuerdo, pero quiero decir que creo que es guay como tú vas en la terapia, adquieres habilidades y adquieres y entiendes cómo esas habilidades están afectando en tu día a día y por lo tanto descubres tus nuevos métodos para seguir trasladando todo eso que has entendido, todo eso que has integrado a tu día a día y a lo que tú luego vas a poner en marcha. Sí. Que no quita que tú cojas el pip, 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 pip del coche y le digas, no, que va, ahora tengo una especialidad increíble, me dice que me voy a chocar, no me choco, pim, me choco. No, evidentemente, ahora cabalita el coche, yo qué sé, diferentes recursos que tenemos en nuestro día a día, o eso, Google Maps, pero sigo usando, evidentemente. Ahora, es como ponerle el clic en hacerlo de manera consciente. Yo creo que, y sobre todo entendemos, es que acabas de mezclar ahí un poco como el tema de las inversiones, que no lo habíamos hablado así mucho hasta ahora, y que realmente es así. Es decir, la visoespacialidad abarca muchísimas cosas, entre ellas las relaciones visoespaciales, ¿no? Que son esa parte de orientación, direccionalidad de letras y números. De hecho, por eso, como la visoespacialidad se va construyendo desde que nacemos y tarda muchos años en desarrollarse, por eso es habitual que niños de 4, 5, 6 años cometan inversiones y se van reduciendo esas inversiones conforme van desarrollando visoespacialidad. Pero es que también le pides a un niño de 4 años o de 3 años que lanzas una pelota y que calcule la trayectoria y que se mueva en función de dónde va a pasar hacia la bola y que calcule bien tanto la distancia como el espacio como la velocidad para ponerse, y no, el niño va a estar en cuntis y la pelota en cuspedriños. Entonces, bueno, eso, que la visoespacialidad influye pues en muchísimas áreas. Y es eso, es como que pasamos tanto de la libretita, lo de comprimir, ¿no? Un poquito como resumen quizás está quedando esto. Comprimir la libreta, torcerse, ¿no? Cuando estás escribiendo y te tuerces. Hasta cómo me muevo en el espacio, qué seguridad tengo cuando calculo distancias y cuando estoy hablando con la gente, cuando se acerca gente hacia mí, cuando conduzco, cuando aparco. Bueno, es que la visoespacial abarca todo en la vida, claro. Y justo esto que estabas diciendo de que las inversiones en letras, números es normal cometerlas en 3, 4, 5, 6, bueno, 3, 4, 5, 6 años. Me parece interesante también el hecho de que hay veces que con las edades como que somos súper rígidos de, vale, hasta los 6 es normal, a los 7 ya no es normal, pero es cierto que hay cosas que tú puedes ir leyendo antes, o sea, sí hay dificultad en cómo me coloco, pero también hay dificultad en letras y números, pero también hay dificultad en la estimación de distancia, pero también hay tal, de repente no voy a cumplir 7 y ya tengo todo esto súper clarísimo, sino que es algo también progresivo y que efectivamente se va desarrollando. Entonces, igual que yo voy viendo que mi peque tiene dificultad en la izquierda y la derecha y también comete inversiones y también estos ven deportes de balón porque no sé exactamente dónde estoy, cómo me desenvuelvo con mi espacio, es importante también ir teniendo el foco en esto puesto para decir, vale, que salten las alarmas. Exacto, un poco, ¿no? Que salten un poco alarmas y sí. Sí, porque como, claro, ¿es normal que inviertan? Sí, pero es que los propios test muchas veces tienen eso, el test de frecuencia de inversión. Es decir, hay una frecuencia de inversión que sí es normativa,
20 inversiones, yo que sé, a los 4 años, pero 20 inversiones a los 6 o a los 5 y medio ya no es normativo. Y claro, hay veces que sí que se manda mucho el mensaje de, bueno, pero ya lo dejará, bueno, pero es que a estas edades todos hacen esto. Bueno, yo siempre hablo mucho de, nosotras siempre decimos mucho de, bueno, pero si la profe o el profe le saltan un poco las alarmas porque la frecuencia es mayor que sus iguales, por ejemplo, y luego asociamos a otros síntomas o a otros comportamientos, lo ideal sería pues hacer una evaluación para detectar qué cositas puede haber por ahí y abordar el tema, hombre, pues lo antes posible. Claro, sí. Si existe una dificultad, mejor lo antes posible. Claro. Que luego resulta que es solamente observar y ver si efectivamente se desarrolla, como muchas veces hacemos, ¿no? En verano los niños desarrollan, que es una barbaridad. Bueno, pues a lo mejor decimos, vamos a dejar pasar unos meses, que que esto no lo hemos dicho, pero muchísimo de la visoespacialidad es explorar, moverse, libertad, por eso el verano es un momento del año en el cual mejoran una barbaridad muchos y muchas peques. Bueno, tía, pues yo creo que hemos explorado a tope la visoespacialidad y las relaciones visoespaciales y todas ellas. Yo creo que sí. Sí, me apetece despedirme de las personas que nos estéis escuchando diciéndoos que gracias por escucharnos, que si nos contáis cositas y, no sé, o curiosidades, o a lo mejor que nos compartáis qué situaciones identificáis en vosotras o vosotros o en vuestras personas cercanas, pues sería genial para leeros en los comentarios. A lo mejor incluso podemos hacer por intentar contestar diciendo, oye, dudas, pues esto que pasa, pues a lo mejor pasa por esto, que puede ser chulo este diálogo. Y nos vemos en el próximo episodio, Eso es. capítulo.